nubes, el llegar a la meta final, sea que Él venga o sea que yo me muera, se requiere que nuestra fe esté saludable, que yo esté respirando por esa fe, que en medio de las circunstancias la fe me mantenga firme, me mantenga derechito. Usted sabe que la fe es como esa columna vertebral, como la médula espinal. Si eso no está bien en mi cuerpo, yo no me puedo mantener de pie. Me caigo o me tengo que estar acostada. De igual manera, la fe para nosotros tiene que estar firme, tiene que estar fuerte, tiene que estar de calidad, porque en la medida en que vamos avanzando en la cima y escalando esa montaña, hasta el momento en que Cristo venga, el aire se hace más pesado, la vida se hace más difícil, nos vamos envejeciendo y los muchachos están jóvenes ahorita, pero dice la palabra de Dios que hasta los jóvenes se desmayan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán alas como las águilas y podremos volar, pero eso se requiere que lo creamos por fe. Nada de lo que estamos haciendo puede caminar a ningún lado si la fe no está firme y está puesta. La fe me hace mantenerme aún en momentos de dolor. Y cuando Pedro está escribiendo esta carta a los expatriados, a aquellos que vivían en Jerusalén, judíos y no judíos, y tuvieron que salir de su casa y andaban en situaciones difíciles, no teniendo un lugar donde dormir, siendo perseguidos por el Imperio Romano, siendo perseguidos por los mismos judíos que ahora no los querían porque eran cristianos, los mismos cristianos huyendo porque su misma gente no los quería, muchos eran idólatras, estaban expatriados, no solo de la patria, de la tierra, pero de las familias, de sus lugares. Entonces andaban por allá pasando penas. ¿Cómo se enteró Pedro de esta situación de estos hermanos en Cristo? O sea, si usted se ha hecho la pregunta esa alguna vez cuando lee las cartas que Pedro escribió, pregúntele al Señor. ¿Cómo se enteró Pedro? Entonces el Señor se enteró, como una vez le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para ayudarlos y para rescatarlos. Porque se necesita la fe para creer que hay un Dios. Y Dios, que conoce todo lo que existe, le hizo llegar la noticia a Pedro o lo inspiró. ¿De qué manera lo hizo? Eso es asunto del Señor. Pero entonces Pedro dice con Silvano, que es el que le llevó la carta o le ayudó a escribirla, como dicen los que han estudiado más la palabra, empezó a escribir. Y cuando usted empieza a leer la primera carta de Pedro, empieza a ver la introducción que él hace. Y claro, la introducción no es solo son palabras de él, son palabras usadas, puestas por el Espíritu Santo de Dios en Pedro y en Silvano. Entonces empieza a escribir y dice quién es él, y dice dónde están, y dice a quiénes va dirigida, pero en este tiempo es dirigida a nosotros que estamos en este tiempo. Y comienza diciendo: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza con alabanza. Y en medio del tema en el que estamos estudiando en este año, estamos aprendiendo un poquito más y preparándonos un poquito más, enfocándonos en la venida de Jesucristo. Y usted puede ver esos pincelazos, esos brochazos, esos como centellazos que Dios a través de Pedro le está dando a la iglesia. Y pareciera que no está hablando de la segunda venida de Jesucristo, pero está hablando de los tiempos finales, está hablando de cuando Jesús se va a manifestar, está hablando de que esperen. Y comienza alabando y dando gracias al Señor. Y les está diciendo qué tienen ellos.
Y cuando vienen los momentos de prueba, nosotros necesitamos recordar qué tenemos para soportar esa prueba. ¿Qué tiene usted para soportar lo que está pasando? ¿Qué tiene usted para aguantar el sufrimiento que la iglesia va a pasar a través de este gobierno o a través de las enfermedades o a través de todo lo que Dios ha revelado en su palabra que va a pasar? Empieza diciéndoles: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ya lo leí, y me voy a ir al verso que puse ahí: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos de ustedes están usando oro el día de hoy? Ninguno, solo allá el anillo de oro, el anillo de matrimonio. Y el pastor no, hoy se le olvidó. Y Mariana, todos tenemos alguna prenda de oro. Si pasáramos un fogón ardiendo y nosotros le decimos: eche su arete de oro, echa tu anillo de oro, eche su pulsera de oro, eche su collar de oro, eche su reloj de oro, ¿ustedes lo echarían? No, ¿verdad que no? Muy difícil. Y dice Pedro, inspirado por el Señor, que la fe vale más y pesa más que el oro, porque el oro, aunque se pasa por el fuego para ver si de verdad es oro o no, y sale aprobado, y aunque el oro va a pasar de moda y ya no va a tener valor, dice que la fe suya y la mía es más valiosa y necesita perdurar hasta que Cristo venga. Hasta que usted y yo nos muramos. Ahí termina mi boleto, que se llama fe. Mientras estoy en ese viaje, mientras estoy escalando, necesito la fe. La fe no se va a necesitar después que muramos, pienso yo, porque ya estaremos con el Señor. Ya no necesita la fe. La fe es para ser usada en este tiempo. Entonces Pedro les está diciendo, y mientras Pedro está escribiendo, yo quiero que veamos a Pedro. ¿Quién fue Pedro? ¿Cómo Pedro tenía la autoridad y la aprobación de Dios para escribir estas palabras? No es que él se las sacó de la manga y le dijo: le voy a dar una aspirina a estos mis amigos que están corriendo y les duelen los pies. Él sabía las pruebas y dificultades que la iglesia estaba pasando. Dios conocía y le place utilizar a Pedro para atender esta necesidad específica. ¿Quién era Pedro? ¿Por qué Pedro podía hablar de la fe? ¿Cuántos hemos estudiado a Pedro? ¿Cuántos conocemos a Pedro? Cuando su hermano llegó a decirle: mira, está el maestro, y Jesús vio y los llamó, comenzó esa fe en Pedro, ¿verdad? Empezó a conocer a Jesús y a seguirlo. Ahí comenzó su recorrido a la par de Cristo. Y fue pasando por esos 3 años con el Señor y vio muchas cosas al lado del Señor. Y en uno de esos momentos Jesús le dijo: a ver, Cecilia, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Jesús le preguntó a Pedro: Josefina, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? ¿Qué le contestaría Josefina, Cecilia, Luigi? ¿Qué le contestó Pedro? El que lo vaya a decir, quítese la máscara y dígalo fuerte. ¿Qué le contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios vivo. ¡Wow! ¡Qué fe!, ¿verdad, pastor? ¿Y de dónde salió eso? ¿Salió de Pedro? Adelante. Siéntese, por favor, bienvenido, siéntese, bienvenido, hermano, siéntese.
¿Qué le contestó el Señor Jesús? Fuerte, Elizabeth, dile con ganas. Predicadora y pastora, dice el pastor, y el pastor a veces no se equivoca. Dichoso, bienaventurado, feliz, Pedro, porque no te lo ha revelado ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano, sino que mi Padre. Wow, la fe, mis hermanos, yo no se la puedo dar a usted. Ni el pastor, ni el papa, ni ninguno. Viene del Señor, del poderoso y único Dios. La fe de Pedro iba creciendo. Y le dice, Pedro, sobre esa roca, o sea, sobre esa fe firme, es donde yo voy a construir mi iglesia. Y aún ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra ella. Cuando Pedro está escribiendo la primera carta y escucha que sus hermanos están padeciendo tribulación, persecución, angustia, Pedro está recordando las palabras de Jesús, porque el Espíritu le recuerda a uno la palabra de Dios y le recuerda las experiencias que uno ha tenido con el Señor, y si a Él le place usarlas, las va a usar. Y Pedro está escribiendo, y yo no sé cómo usted al escribir a veces hace memoria de su vida y de su recorrido con Cristo. Y él les escribe y se recuerda la fe. Y cada palabra que usa el Señor ahí a través de Pablo tiene un significado único en la vida de Pedro. Él se recordaba, él sabía quién era Jesús. Jesús le había dicho quién se lo había revelado. Y cuando Pedro escribe, espera también que Dios le revele y le toque el corazón a las personas que están escuchando esa carta cuando es leída hacia ellos. Por eso hoy comencé leyendo la palabra, para que el Señor sea el que trabaje en su vida y en la mía. Entonces Pedro está escribiendo, y cuando empieza con esas alabanzas, a mí no me queda duda que Pedro está haciendo un recorrido extraordinario en su mente, en su relación con Cristo. Dice que los discípulos pasaron con Jesús, ¿cuántos años? 6, 5, 4, 3. Les hago un cuestionario y les pongo cualquiera de esas preguntas, ¿cuál marcaría? ¿Cuántos años pasaron los discípulos con Jesús recorriendo? 3. Muy bien. ¿Cuántos años vivió Cristo aparentemente? Acuérdese que esos son números más o menos. No podemos marcarle y decir eso es. Ahora bien, la carta que Pedro escribió, según dicen los estudiosos de la palabra, fue escrita más o menos en el año 63, 64, por ahí. No hay un total acuerdo. Entonces hagamos matemáticas. A ver los que son más jóvenes. Allá tenemos al hermano Estuardo, al maestro. Si Pedro caminó 3 años con el Señor Jesús, y es más o menos el año 64 cuando él está escribiendo su carta a la iglesia, que el Señor lo usa, ¿cuántos años han pasado desde que él conoció a Jesús? A ver los deditos. Con el Señor se aprende de todo, mis hermanos.